Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. La iglesia está siendo llena del Espíritu Santo. Abra la Biblia allí donde está. Abra la Biblia allí donde está. Abra la Biblia. ¿Por qué somos llenos del Espíritu Santo y para qué? Viene la otra parte. Porque Dios no quiere que usted camine sin poder y sin autoridad. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levante la mano los que tienen hijos. Y téngala levantada. Téngala levantada. Y bajen la mano solamente los que quieran. Espere. Levante la mano los que tienen hijos. Y bájenla los que quieren tener hijos que no tengan ningún poder para nada, que sean unos inútiles de primera categoría. Bájela. Bájela. ¿Así? ¿Por qué la bajó? Levante la mano los que tienen hijos. Y bájela si usted quiere que esos hijos sean unos inútiles y no sirvan para nada. Bueno. Entonces todos queremos hijos con poder, autoridad y bendición en esta tierra. Alábalo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. A su nombre. Le tengo una gran noticia. Porque si sigo tomando testimonios, todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Todos. Y los que habían sido bautizados hoy fueron llenos, repletos del Espíritu Santo. Y la noticia es que tú has recibido la visitación del Espíritu Santo para caminar con poder y autoridad, porque lo necesitas. Lo necesitas. ¿Sabías que Dios quiere hacer milagros a través de ti? ¿Cuántos lo sabían? Y los que no lo sabían, sépalo. Dios quiere hacer milagros a través de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Los del frente, los que están en la vigilia, los que están a través de la radio, los que están a través de la internet. Adora al Señor que vive. ¿Sabes? Dios quiere usarte con poder. ¿Quieres que te lo muestre? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo número 12. A su nombre. Juan 14, 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De cierto, dice la Biblia, de cierto os digo, que el que en mí cree, dice el Señor, el que cree en las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y cuando usted va, hermano, a la palabra del Señor, usted encuentra una palabra muy especial. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. En el Evangelio, gloria a Dios, de Lucas capítulo 4, versículo 18. Leamos desde el 16. Lucas 4:16. Dice la palabra: vino a Nazaret. ¿Quién llegó a Nazaret? El Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A su nombre. Mira, iglesia, lo que le voy a hablar de parte de Dios no es emocionalismo. Detesto el emocionalismo y no me considero un motivador, sino un predicador de la palabra de Dios. No soy un motivador charlatán, ni lo he sido, ni lo seré. Espero el Señor nunca hacerlo. Soy un predicador de la verdad, la palabra de Dios. Escúchalo bien. Hay mucha diferencia entre un charlatán y un pastor de verdad. Hay mucha diferencia entre un hombre motivador y un verdadero hombre de Dios. Y la diferencia está en lo que se predica, la palabra de Dios. Yo le voy a mostrar a usted por la palabra. Acabo de leerle que la Biblia dice, sí, usted, mi hermano, todos, la Biblia dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que está diciendo allí la palabra es que todo aquel que cree en las obras del Señor Jesús, esas obras ocurrirán a través de él, a su nombre. Si tú crees, ocurrirán obras poderosas a través de ti. Y tengo una noticia para ti: esas obras comienzan por tu familia. Vas a ver cómo tu familia se va a convertir a los pies de Cristo. Vas a ver cómo lo imposible se vuelve posible. Alaba al Señor que vive. Aleluya. A su nombre. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, cuando el Señor fue a Nazaret, dice la palabra, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Está sobre mí. Ahora voy a explicarle esto. Voy a explicarle esto. Quien estaba hablando allí, ¿quién era? ¿Quién era? Jesús, el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús estaba hablando allí en su naturaleza humana, porque la Biblia dice que Él se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo 2 dice que Él se despojó a sí mismo de su deidad, no teniendo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, viviendo en condición de hombre, hecho semejante a los hombres, como siervo, fue a la muerte y muerte de cruz. Luego, quien estaba hablando allí era la naturaleza humana de Jesús. Jesús humano. Escúchalo bien. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque Jesús vino a enseñarnos a vivir. Jesús vino a enseñarnos a amar. Jesús vino a enseñarnos a caminar con poder y autoridad. Jesús vino a enseñarnos a echar fuera a los demonios. Jesús vino a enseñarnos a pelear la buena batalla de la fe. Jesús vino a enseñarnos a andar en santidad. El mismo Jesús un día allá en Nazaret, allá, mi amado hermano, en Getsemaní, fue y lloró. Dice la palabra que estaba afligido y lloró, y salió después de llorar y después de sudar lágrimas de sangre y gotas de sangre. Salió y encontró a los discípulos y los halló durmiendo, y los regañó y les dijo: ¿cómo no podéis velar? ¿Cómo no podéis orar ni siquiera una hora? Ese mismo Jesús en su naturaleza humana sufrió. Ese mismo Jesús en su naturaleza humana le dolió lo que estaba viviendo la humanidad. Ese mismo Jesús tuvo aflicción. Ese mismo Jesús se rió. Ese mismo Jesús en su naturaleza humana peleó contra el pecado y contra el diablo y venció. Alaba al Señor que vive. A su nombre. Y Él se hizo hombre. Se hizo hombre. Y la Biblia dice en Filipenses 2,
Filipenses 2. A su nombre. A su nombre. Ese mismo Jesús hecho hombre. Dice la palabra en Filipenses 2:4. Dice la palabra: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dice Filipenses? Que haya en usted y haya en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? Dice la palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de ¿qué? De hombre. A su nombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese mismo Jesús tomó forma de hombre y vivió en condición de hombre, no de Dios. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está entendiendo? ¿Lo leyó o no lo leyó conmigo? Pero cuando va a Nazaret, tomó el libro y dijo: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí. Luego, ese Jesús en su naturaleza humana fue lleno del Espíritu Santo. Tú hoy has sido lleno del Espíritu Santo. Como hombre, como mujer que eres, como ser humano creyente en Cristo Jesús, has sido lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué? Lucas 4. Lucas 4. Quiero que entiendan esto muy bien, porque viene algo muy especial en esta noche. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra en Lucas 4: el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué ha recibido hoy? Diga conmigo: unción de Dios, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres? ¿Ah? ¿Quiénes? ¿Los que no tienen plata? No, que entre Dios en ellos y verá que se enriquecen. Los pobres son los que se los va a llevar el diablo si no se arrepienten. Esos son los pobres. ¿Cuántos lo están entendiendo? Nosotros por cristianos tenemos unas riquezas tan grandes que tenemos cada uno una morada allá en el cielo. Alaba al Señor que vive. Aleluya. ¿Y sabes para qué te ungió Dios hoy? Para darle buenas nuevas a ellos. Así que después de esta vigilia no vas a estar callado, porque grandes milagros van a ocurrir a través de ti. Ir y hablar a una persona y que esa persona se arrepienta y se convierta es un milagro de Dios. Y te voy a dar una noticia: Dios te quiere usar con milagros y prodigios y señales. Caminarás con el poder de Dios, y mientras más lo uses, más te dará Dios. Más te dará Dios. A su nombre. A su nombre, a su nombre hay poder en Cristo Jesús. Te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mira lo que te ha mandado el Señor. Pero pastor, aquí dice que es Jesús. Un momento, le acabo de decir que ese Jesús vivió en su naturaleza humana y fue ungido por el Espíritu Santo. Y en Juan 14:12 dice que ese mismo Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque él iba a ungir a cada cristiano. El Señor hoy te ungió. El Señor hoy te ha ungido. El Señor hoy te ha ungido.
Si no te gozas, yo sí me gozo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Si tú tomas esta palabra, van a venir muchas cosas para ti. ¿Sabes una cosa? Un gran problema que muchos cristianos tienen es que reciben la presencia de Dios y no la usan. No la usan. A partir de hoy, espero que tú la uses. Cuando veas un enfermo, ora por ese enfermo. Que no se va a sanar, mentiroso el diablo. Ora, porque tú tienes el poder de Dios. Pasarán cosas grandes. Pasarán cosas maravillosas. Ora para que ocurran milagros en tu vida, y vas a ver milagros en tu vida. Ora para que los demonios salgan de tu casa, de los enfermos, de los endemoniados, y saldrán y se irán en el nombre de Cristo Jesús. Y verás prodigios y señales en tu vida para la gloria del Señor. Alábalo que mira. Ay, es que yo no puedo creer que Dios me vaya a usar a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Usó una mula en la Biblia para hablarle a un profeta. Usó una mula, una bestia, la usó Dios. ¿Por qué no te va a usar a ti? ¿Por qué no me va a usar a mí? Yo soy más que una mula, y tú también. Espero que hasta eso sí lo creas, pues. ¿Cuánto lo estás entendiendo? Espero que por lo menos eso sí lo creas, porque la incredulidad ya tan grande sí es muy dura. Dios es capaz, y dijo: si no hablan, si no hacen señales y maravillas, las piedras hablarán, y haré que hablen las piedras. Pero está esperando que tú lo hagas. No vas a callar a partir de este día. No vas a tener incredulidad a partir de este día. Todo lo que pidieres al Señor orando, lo recibiréis, y veréis la gloria de Dios. Y veréis la gloria de Dios. A su nombre. Y vas a comenzar de hoy en adelante a buscar que no te vacies de Dios, sino que te llenes más y más y más todos los días. No esperes una vigilia. Mantente lleno. Mantente lleno. Llenándote, 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 llenándote de Dios. Porque Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. A su nombre. A su nombre. La Biblia dice que Él adiestra tus manos para la batalla. Ay, que es que me cogió un dolor. Pues ore. Ore para que vea con poder. Póngase su mano y en el nombre de Cristo Jesús te vas. Ay, que amanecí como con la depre. Reprenda al diablo. Ate todos esos demonios. Vuélvase una mujer guerrera. Vuélvase un hombre guerrero de Dios. Porque usted tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Pero sobre todo, camine en santidad. Diga conmigo: santidad. Apártese del pecado, apártese de la inmundicia, apártese de toda contaminación de carne y de espíritu, y prepárese, porque vienen días donde Dios lo va a comenzar a usar usted con poder y autoridad. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3. Resulta que Pedro y Juan fueron discípulos de Cristo, como usted es discípulo de Cristo, como yo soy discípulo de Cristo. A su nombre. Y Pedro, antes del bautismo en Espíritu Santo, como usted recibió hoy, llenura y bautismo en Espíritu Santo, antes de eso Pedro era miedoso. Pedro no creía. Pedro era incrédulo y además era miedoso.
No hablaba la palabra, le daba temor predicar. Es más, había negado a Jesús. Pero ya aquí vemos un Pedro lleno del Espíritu de Dios, donde comienza a cumplirse la palabra de Dios en él. Y dice la palabra, Pedro y Juan, Hechos de los Apóstoles 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿A qué iban Pedro y Juan? ¿A qué iban al templo? Iban de guachafita. Iban a la tamaleada a comer tamales. Iban a la hora de la fritanga. Iban allá a bolear banderas y a hacer una cantidad de actos lúdicos. Iban a la hora de la oración. Algo muy importante. Pedro y Juan les interesó mucho ser llenos del Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados en Espíritu Santo en el lugar alto, en el aposento alto. Hechos 2, acabamos de leerlo ahora rato. Pero ahora ya estamos en el capítulo 3. Ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo y ellos no querían perder la llenura espiritual. Ellos no la querían perder. Y por eso iban al templo. Iban a la hora de la oración. Allá no se juntaban para hablar, para chismosear. Allá no se juntaban para otra cosa, sino ¿para qué? Para orar y buscar de Dios. A su nombre. A su nombre. Y dice la palabra en Hechos 3, gloria a Dios, aleluya. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre. Escúchelo bien. Pedro y Juan no se pusieron a contemplar la enfermedad del tipo. Pedro y Juan no se pusieron a darle una moneda. Ay, somos cristianos, somos tan caritativos, somos tan llenos de amor, tenga una monedita. No. Pedro y Juan entendieron que lo único que este hombre necesitaba era el poder de Dios para sacarlo de esa desgracia en que estaba. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Pedro y Juan no se pusieron a pensar: ¿será que Dios lo sana? ¿Será que Dios lo hace? No. Ellos creyeron en el poder de Dios y se estaba cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. De cierto os digo, en quien en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y sabe, el día que el Señor dijo eso, ¿sabe quién estaba allí? Pedro y Juan. ¿Y sabe quién más ha oído esa palabra fuera de Pedro y de Juan? ¿Quién más? Usted y yo. A su nombre. Y Pedro y Juan la pusieron en práctica, porque ahora el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios que estuvo en Jesús, estaba en Pedro y en Juan, y está en usted. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.